Continuamos conversando con precandidatos ya a muy pocos días de las primarias. Están Fátima Ríos y Adrián Oscar del Frente de Todos, la lista que los tiene como precandidatos al Consejo Escolar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a tu casa y tu estudio de grabación y tu ámbito de hacer periodismo. Muy contentos de volver y bueno, agradecer siempre la buena voluntad y el momento ameno que nos haces pasar y la posibilidad de charlar un poco de política, de proyectos, que para eso estamos acá. Creo que fue marzo o abril que estuvimos conversando. No me imaginaba que íbamos a volver a hablar en plan candidato. No sé, porque la verdad que tu programa fue bastante profético. Yo tengo que agradecerte porque a partir de ese programa se me abrieron un montón de puertas. A lo mejor tiene que ver también con tu oficio de periodista, que vos a lo mejor algo olías o intuías. Sí. Porque en esos días, bueno, justamente empezamos conversaciones con el equipo de Iván Villagrán y nos sumamos a la gestión. En primer lugar, como parte del equipo de Derechos Humanos de la municipalidad. Eso fue allá por abril. Comencé a dar una mano en varias cuestiones, tratando de aportar, viste, mi experiencia, que por ahí no es mucha, pero bueno, podía servir en algunas cuestiones. Y finalmente, hace un tiempo, se dio la posibilidad de participar en la lista de precandidatos, ocupando el primer lugar como candidato justamente al Consejo Escolar, bueno, acompañado por Fátima Ríos, una joven profesora de nuestra ciudad, con Sebastián Nelson, otro profesor también muy querido en el pueblo, y con Ivana Charrán. Decíamos algo también impensado en el sentido de que fue quizá muy rápido en cuanto a meses, pero se ve una confianza más allá de sumarte al equipo de trabajo, de también pensar en formar parte de la lista. Sí, la verdad que por ahí se dieron rápido los tiempos. Lo que pasa es que también a veces la misma vida te va llevando a que las cosas se vayan dando de una determinada manera, ¿no? Yo creo que el proyecto del Frente de Todos acá en Carmen de Areco ha tratado de ser lo más amplio posible. Eso también se ve con el primer lugar de la lista de precandidatos a concejales, que lo tiene a Carlos Camayo, que todos saben que no formaba parte de la militancia dura o tradicional del Frente o del justicialismo. Lo mismo también con la doctora Damiano, una excelente profesional que ha llevado a cabo un trabajo impecable durante la pandemia y que tampoco pertenecía a una militancia tradicional. Yo creo que se ha buscado, a través del justicialismo, del Frente, de Iván, armar una lista de cara a estas elecciones que involucre a varios sectores. Fátima por ahí representa a la juventud, de la parte que tiene que ver con los derechos de género, los derechos de la mujer. Después hay jóvenes profesionales, hay militantes de vieja data. Pensamos que es un abanico bastante importante e interesante para ofrecerle como posibilidad a la población de Carmen de Areco si quiere un gobierno que trabaje por un Carmen de Areco mejor. Porque eso decíamos, ¿no? Lo hemos conversado tanto con referentes como precandidatos. Quizá otros espacios, las luchas eran otras a nivel interno, pero el peronismo a nivel local, buscar una unidad, dejar a todos conformes, que estén todos los espacios representados y encima, ¿no? Como ya para tener gente nueva, caras nuevas, creo que era una apuesta muy fuerte, ¿no? Yo le agradezco mucho al justicialismo y también a la gestión de Iván Villagrán, porque conmigo la verdad se han portado muy bien en cuanto a que me han abierto las puertas. Yo creo que una de las preguntas que vos me hiciste esa vez en marzo fue qué pasaría si me invitaban a participar. Y hoy estaba viendo ese programa de vuelta. Nostalgia. Nostalgia. No, también para recordar un poquito qué habíamos dicho. Y yo creo que te había dicho que si era para trabajar, uno puede poner su voluntad, su esfuerzo, su compromiso. La única manera que tenemos de mejorar el lugar donde vivimos es si nos comprometemos cada uno desde su lugar, ¿no? Y si el lugar, en el caso mío, es desde la política y en este caso desde el ámbito de la educación, que es un orgullo. Nosotros venimos del ámbito de la educación, somos trabajadores de las escuelas y qué mejor que tener un lugar que realmente es un privilegio. Definir políticas públicas, cuidar que todas las escuelas estén en buenas condiciones, sumar proyectos a la agenda pública. Y de la mano del Poder Ejecutivo, que en este momento está muy bien alineado con provincia, con nación. La verdad que es una oportunidad histórica que no sé si la vamos a volver a tener y que me parece, creo que hacemos memoria, que hace muchos años que no se daba. Así que por eso estamos trabajando, venimos recorriendo calles, hablando con la gente, trabajando mucho de cara a las elecciones, ¿no? Te iba a sumar justamente a la charla. Y también reivindicar un poco la manera de hacer política, que no sea solamente legislar sobre la gente, sino tener la capacidad de escuchar al pueblo y que el pueblo sea el que demande
y el que gobierne de alguna manera. Y nosotros estar para ayudarlos y acompañarlos y llevando a cabo los proyectos que tienen. Claro, a disposición. Claro. En este caso me parece que también estamos invirtiendo roles, porque muchas veces la realidad cambia, depende, obviamente, como dicen, de quién la mire. Y vos te encontrás que a veces desde la posición que vos podés llegar a tener, ya sea en tu lugar de trabajo o en una gestión, vos podés mirar las cosas de una determinada manera, pero si vas al territorio y hablas con un vecino, o en el caso nuestro que vamos a una comunidad educativa, vemos otro escenario en el cual tenemos que responder a esas demandas o escuchar esos proyectos. Así que la gran parte de la tarea es escuchar. Y luego, por supuesto, trabajar, ¿no? El hacer. Sí. La militancia también es importante. Como decía él, poder estar en el territorio y venir de eso también, de una militancia. Yo no vengo tanto de la militancia política partidaria, sino del movimiento feminista, que eso me fue formando como sujeto político y me dieron ganas de involucrarme más en la política. Justamente, ¿no? Hablar de feminismo hoy en día, no hoy en día año 2021, sino venimos hablando ya de los últimos años largos, ¿no? Y de muchas luchas. ¿Cómo ves ese impacto de la semillita, del germen, de lo que fue creciendo el feminismo en Carmen de Areco? Y creo que últimamente como que se trascendieron las consignas. Nosotras acá en Carmen nos unimos en el 2018 con la Carmen, colectivo feminista, que después se fue desintegrando porque, bueno, estábamos todas estudiando, laburando, no nos podíamos juntar. Y después, el año pasado, en plena pandemia, se iba a debatir de nuevo el proyecto de ley IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, y necesitábamos visibilizar esa temática acá en Carmen y que la gente sepa que estamos luchando por eso y también encontrarnos entre nosotras. Y creo que trascendió la consigna en ese sentido, que nos pudimos organizar y estar en el territorio justamente. La pandemia no nos permitía eso, pero estábamos en los espacios públicos con barbijo, respetando protocolos, pudimos hacer el día del Ni Una Menos, pudimos reunirnos en la plaza, para el Día del Orgullo también. ¿Y esto vos pensás que en gente que quizá no está empapada en el tema genera cierto rechazo o como que hay un discurso todavía muy marcado antifeminista? Tiene que ver con la información también y las ganas que tenga uno de involucrarse en esas temáticas. Creo que no solamente es algo personal y sobre mujeres, sino que son políticas de reparación para los hombres también. Estamos hablando de igualdad de género, no de seguir poniéndonos unos sobre los otros, ¿no? Claro, justamente pienso en quienes lo entienden como el avance del feminismo contra el hombre. Contra el hombre. No somos no. Al menos nosotras en nuestra colectiva tratamos de llegar a las personas con ese discurso de que no somos punitivistas, o sea, no tenemos compañeros que nos acompañan en esta lucha, personas del colectivo LGBTQI+. Pero yendo a esto de los cambios históricos, en algún momento tienen que comenzar, ¿no? Creo que es la historia de la humanidad, donde siempre un movimiento que es disruptivo se mira mal, se malinterpreta, se le lucha en contra. Se cuestiona. Y eso es lo bueno, poder discutirlo, cuestionarlo y a partir de ahí transformarlo. Mismo, eso es lo que estamos haciendo nosotros en la política también. Tener la capacidad de discutir la realidad, de cuestionarla y a partir de ahí transformarla, tratar de transformarla y avanzar a más. Y en este paso o transición, digamos, de la militancia feminista a la política, ¿cuánto queda y cuánto te suma, ¿no? Lo político a lo feminista? A mí me suma. Digo, para mí una de las direcciones que te lleva a tratar de involucrarte en la política es el feminismo, el movimiento por el medio ambiente. Bueno, ahí tocaste otra cuestión, ¿no? Porque también se me viene Guardianes de la Pacha, sí. Gente que se está organizando. Que por lo general viene de parte de jóvenes. También. Es una gran demanda. ¿No? Como que son momentos que en Carmen de Areco también se están reflejando, sí. De luchas. Y una de las... Justamente hoy estábamos charlando con un vecino acerca de la problemática de nuestro río, ¿no? Del río Areco. Y hemos llegado a la conclusión de que ya no se puede desde un sector solamente encontrar la solución. Porque todos saben que la contaminación que se produce en el río viene de larga data, que a lo mejor solamente desde el punto de vista, como decía nuestra compañera, punitivista, no se han logrado soluciones. Entonces, estamos arribando a la conclusión de que es mejor a trabajar en equipo, en la sociedad entera, ¿no? A través de varios sectores que constituyen una especie de frente amplio, desde educación, desde los
las ONG, desde el propio Estado, desde el sector Desde empresarial, empresas, claro. donde se vea esto de que, a ver, ya todo el mundo coincide que el medio ambiente es algo que lo tenemos que cuidar, eso ya es una discusión que ya está dada y saldada. El tema es cómo solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, hay un gran arte en esto de la política, que es conciliar sectores para tener un frente común y poder abordar la problemática. Son problemáticas complejas, donde la educación pasa por el medio. Ese es uno de los desafíos nuestros, es poner en agenda, si bien, suponete que lleguemos al consejo escolar, no es la función específica, pero si estamos aliados o si somos parte del Ejecutivo también en cuanto a gestión, lo podemos poner en la agenda pública, con recursos, con organización y sobre todo con la voluntad. Así que uno de los desafíos que tenemos también es no solamente dedicarnos a la parte específica en cuanto a mantenimiento de los edificios, todo el servicio alimentario escolar, el transporte de alumnos, nuevas ofertas educativas, sino también en estos ejes que veníamos charlando recién, género, medio ambiente, salud, también puede ser tránsito, trabajarlo con proyectos que se puedan laburar juntos, mano a mano con el Ejecutivo y con la sociedad toda. ¿Cómo ven hoy la mirada o la visión que tiene la juventud sobre estos temas, sobre género, sobre ambiente? Sumo otra cosa que todavía no hablamos, que es bullying, por ejemplo, ¿no? Porque estar dentro de las escuelas es también escuchar quizá los relatos directamente de los chicos. Y bueno, creo que es parte de esto que estaba diciendo Adrián, ¿no? De escucharlos, de llevar el trabajo que nosotros hacemos en el territorio ahora, en los barrios, también en las escuelas, ¿no? Nosotros venimos a sumarnos al consejo escolar y justamente a eso, involucrarnos de alguna manera en las escuelas, en los espacios, para escuchar a los jóvenes, porque tienen muchos proyectos, mucha demanda, y nosotros creemos que las escuelas tienen que ser lugares inclusivos y respetuosos. En estos días se está poniendo en marcha, a lo mejor lo que es una vieja deuda, que es la formación real y concreta de los centros de estudiantes. Sí. Que institucionalmente tiene gran valor, porque aparte también enseña cómo son las cosas en el futuro. Sí, la vida democrática. La vida democrática los primeros dentro de pasos. la escuela, claro. Y bueno, ahí pensamos que puede ser muy útil. Por ejemplo, bueno, Fátima, por una cuestión de edad, que comparte a lo mejor una misma mirada en cuanto a lo generacional, porque por ahí los que tenemos unos poquitos años más, tenemos mayor comunicación con los directivos, con la gente más grande que está dentro de las escuelas. Pero la mirada cambia cuando vos empezás a escuchar, no sé, un chico de 25 años, 20, 17, como son los que están en las escuelas, de 14, 12 hasta 17, 18. Así que trabajar con centros de estudiantes es otra de los puntos que tenemos como pendiente y que nos gustaría hacer si somos parte del Consejo Escolar en el futuro, ¿no? Claro, además la sociedad va avanzando y no podemos retroceder nosotros, sino que acompañar. Nos metemos en algo delgado también que es, y que está por estos días de alguna manera sobre la mesa, que es la política en las escuelas. El adoctrinamiento, esta palabra que, por un lado, la educación es adoctrinar, es bajar doctrina de lo que sea, de biología, de historia, digo, pero puntualmente de la política hay como cierto recelo, ¿no? Y me llevo a otra frase, ¿no? De con mis hijos no, como que de eso con mis hijos no hablo. A ver, hay que hablar de política en las escuelas. Lo que no me parece a mí, y nos parece que lo que no hay que hacer es abusar de la situación de poder que tiene el docente sobre sus alumnos, sobre sus estudiantes, para que no sea un adoctrinamiento. O sea, yo puedo tener mis propias ideas políticas o ideológicas y no tengo por qué, la palabra es inculcárselas, como dicen, ¿no? Esa palabra que incluso suena feo, o imponer. Claro. Para mí está bueno mostrar el espectro, el escenario, lo que hay, las diferentes corrientes. Yo en mis clases, soy profesor de literatura, ¿no? Lo que recomiendo es que lean, y siempre recomiendo que no me crean incluso lo que yo digo o pienso, porque muchas veces puede ser producto de mi experiencia personal solamente. Tal cual, la subjetividad que tenemos, ¿no? Claro, entonces vos querés saber sobre cualquier hecho histórico en Argentina, lee las dos bibliotecas. Después vas a llegar solito a las conclusiones. Según tus intereses, según tu historia. Lee las dos bibliotecas y si hay una tercera también léela. Porque sabemos que la historia, como dicen, muchas veces la escriben los que ganan. Sabemos que las miradas históricas han ido cambiando. No es lo mismo el relato histórico del año 55 al año 76, son cosas distintas. Ni hablar del 83 para acá. Entonces hay que hablar de política, hay que enseñar sobre estos mecanismos democráticos, valorar sobre todo la democracia. Nuestro país ha sufrido muchísimo por momentos cuando la democracia fue dejada de lado
y cuando la palabra fue reemplazada por la violencia. Entonces, valorar esto que podemos charlar en libertad, aprender sobre todas las diferentes, las diferentes voces, escuchar a los mayores también, eso es una cosa que siempre se recomienda. Y luego estar atento y saber que los medios de comunicación tienen también intereses, entonces no creer solamente lo que dice solamente un medio. Abrir la mente para que después la persona tenga la independencia y la libertad de tener su propio criterio. Eso es lo que yo pienso respecto a cómo trabajar en política dentro de la escuela. Brindar herramientas o recursos y formar estudiantes críticos. Que, como te decía recién, que puedan discutir y la realidad, llevarla al debate. Esa es una palabra que me gusta mucho y que va de la mano con el cuestionar. Creo que poco se nos ha enseñado, digo, ustedes están en contacto ahora, ¿no? Pero yo recuerdo por ahí épocas donde a la escuela se va a aprender y se aprende esto y esto es de alguna manera la verdad y el todo. ¿Y qué lugar queda para el cuestionar? Porque cuánto más uno aprende cuando cuestiona. Mismo esto que decís vos, ni siquiera me crean a mí. Y no, porque, a ver, somos 10, 12 profesores que estamos en un curso a lo largo de un año. Imagínate que todos tenemos diferentes vidas, diferentes opiniones. Vivencias distintas. Venimos de diferentes lugares de la sociedad. Entonces, imagínate que si cada uno de los profesores va a pensar que es dueño de la verdad, al pobre estudiante lo confundí, claro. Lo mejor es eso, hoy tenemos acceso a internet. Tenemos acceso a bibliotecas por todas partes, a archivos fílmicos, a las voces, esto que yo te decía, de nuestros mayores. Y después cada uno irá formando de acuerdo a sus intereses, a su vida misma, a su propia subjetividad, a su propia ideología, ¿no? En esto de la participación de los jóvenes ya es evidente, ¿no? Tenemos tanto en funcionarios o el intendente mismo, gente sub 40, que es algo natural que en algún momento se iba a dar, ¿no? De la renovación en la política. Pero ¿cómo se trabaja en el descrédito de la política por un lado y por el otro el querer sumar gente, ¿no? La política versus la antipolítica. Nosotros pensamos que hay que valorar la política. Estos días de campaña a mí me enoja un poco cuando escucho que hay gente que quiere participar de estas arenas políticas y dice, yo no soy político. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy convencido, aparte por mi experiencia laboral en el gobierno anterior y demás, que la política salva vidas. Cuando una persona necesita en Carmen de Areco un traslado a un centro de mayor complejidad porque tuvo un accidente o tiene un problema de salud, muchas veces un llamado telefónico a nivel político el que le salva la vida. Eso lo hemos visto. Son cosas que por ahí las ha visto uno, pero jamás nos vamos a sacar una foto con ese momento. Es lo que no se ve de la política. Pero la política salva vidas. Cuando interviene en programas educativos, cuando puede hablar de un programa para prevenir enfermedades, cuando pasó un accidente o una tragedia o se le prendió el fuego a la casa a un vecino, el que organiza toda la ayuda, el que puede poner las cosas un poquito en su lugar, es la política. Si nosotros prescindimos de la política, podríamos estar viviendo como están viviendo allá los talibanes, que es con los señores de la guerra, el más fuerte, el que tiene el fusil más grande, el que manda. Entonces nosotros tenemos que agradecer la política y también sabemos que hay de todo, como todo en la vida. Hay gente que ha hecho mal, hay gente que se ha hecho rico gracias a maniobras espurias, como dicen. Pero después también hay mucha gente honesta que nunca toca un peso y que ha vivido su vida política al servicio de los demás. Entonces, cuando vos querés llegarle a un vecino y invitarlo a participar de un equipo político, es decirle, mirá, podés mejorar las cosas más allá de escribir en Facebook, que eso lo vemos bastante. Invitarlo a la política es invitarlo a trabajar por el bien del pueblo. ¿Qué mejor legado puedes dejar vos para tus hijos, o para tu sociedad, o para tu pueblo mismo, o incluso para vos? Decir, mira, yo durante un cierto tiempo me dediqué a lo público, a tratar de dar una mano al vecino, a que una obra esté en marcha. Yo diría, esos serían mis argumentos para convencer a alguien de que participe en la política. Más allá después del espacio en que estemos, ¿no? Que a veces hasta puede ser circunstancial. También lo vuelvo a ligar o lo conecto con el feminismo, ¿no? Porque quizá es un espacio muy fuerte del pensar y del hacer político, pero muchas veces no identificado. Y lo bien que hace, ¿no? Porque son cuestiones transversales que no debería tener una sola bandera. Sí, yo creo que muchas veces también quedamos excluidos de la política, tanto jóvenes como las mujeres, también por una cuestión de mérito, ¿viste? Que no todos pueden acceder a la política o ocupar espacios políticos. Cuando no es así, no solamente tenés que tener estudios o experiencia, o sea, es fundamental, obviamente, pero también falta trabajo colectivo, comunitario, militancia política, tener esas miradas, ¿no?
Entonces yo creo que es fundamental que nosotras ocupemos esos espacios para poder llegar a bajar recursos políticos, ahora como decía él, que estamos alineados con nación y provincia, porque nosotras tenemos que hablar por nosotras, tenemos que dejar de esperar que otros hablen por nosotras, porque nosotras vivimos la realidad y sabemos cómo somos. Si vos no reclamás tus derechos, no podés esperar que venga otro de arriba, de afuera. Claro. Está bueno que diferentes sectores luchen por sus mejoras, Después está todo este arte que hoy hablábamos también de cómo lo equilibrás, que también es un arte, porque a veces te encontrás con posturas muy duras, con posturas más suaves. Para mí hay un equilibrio que va por el medio, que a veces tenés que moverte con mucha cintura, no podés conformar a todos al mismo tiempo. Nosotros somos una sociedad, en una ciudad chica donde nos conocemos todos, y que a veces también tenemos posturas distintas. Eso también habla de la pluralidad de nuestra lista en este momento, donde tenés gente más conservadora, tenés gente más, a lo mejor más revolucionaria si se quiere, gente más medida. Tenemos que aprender a convivir. Y ojalá que se pueda ver reflejado esto en el Consejo Deliberante con su propia conformación, en el próximo también Consejo Escolar, más allá de que el Consejo Escolar actualmente está trabajando muy bien. El otro día tuvieron un gesto de mucha nobleza que nos invitaron a una especie de capacitación. Sí, pues eso te iba a preguntar justamente. Sí. Y ahí se ve que las sociedades a veces avanzan. Esto que decíamos hoy, que vienen procesos históricos. Y está bueno eso, que algunas cosas mejoren, porque siempre nos quedamos con lo feo, con lo malo, pero se ven gestos nobles en la política, en la vida diaria. Y el otro día nos ocurrió eso, nos llama a través del presidente del Consejo Escolar, Daniel Lascuraín, nos atendió Valle Rosso, Zunilda y Gadea. Los cuatro nos dieron una charla de cómo se trabaja día a día, nos explicaron un montón de cuestiones técnicas que por ahí nosotros desconocemos. Y lo hicieron invitando a todos los representantes de los diferentes partidos políticos que tratamos de acceder al Consejo en el futuro, ¿no? Sí, porque una diferencia de quizá el vecino, más viendo las listas, ¿no? Que es Consejo Deliberante, Consejo Escolar, es como que es lo mismo o es la misma cosa, ¿no? Y tiene un funcionamiento totalmente distinto, porque si bien quizá uno puede estar más cercano al Consejo Deliberante porque se transmiten las sesiones, porque los concejales son más mediáticos en el buen sentido, digo, de hablar, pero el Consejo Escolar tiene una dinámica que hace de cuenta, o al menos en este momento, no era lo mismo quizá hace un par de años, que hay 4 personas que representan distintos espacios políticos, pero trabajan en una misma oficina. Sí. Entonces yo creo que eso también es parte de lo importante que sucedió la semana pasada, que, a ver, los precandidatos vengan, que les vamos a mostrar que la campaña es una cosa, y los que tengan la posibilidad de acceder se van a encontrar con que la dinámica de trabajo es otra. Exactamente, y que uno ahí pone en primer lugar la educación de Carmen de Areco en cuanto a esto, velar por los edificios, velar porque cada nene tenga una buena merienda, que coman como corresponde, mejorar esas dietas. Hoy que no se vulneren sus derechos también. Que no se vulneren los derechos, estar a disposición, esto también hablábamos, las 24 horas de los directivos cuando surja algo en su escuela, ya sea rural o urbana. Es todo un compromiso muy importante, muy valorado también en la sociedad carmeña. La educación es un valor, nunca se ha perdido eso. Y nos dejan también, como vos decías la otra vez, la vara alta, porque nosotros si logramos acceder a este puesto tenemos la responsabilidad de mantener ese clima de trabajo y de, por supuesto, después mejorarlo como corresponde, ¿no? Me queda también algo para conversar con ustedes que viene de la mano de la educación y que se instala ese discurso también, ¿no? Como que a través de la educación se va a generar una Argentina mejor. Solamente a través de la educación, si no se accede a mejores estudios y demás. Como que la delincuencia se baja si hay más educación. La desocupación se baja si hay más gente capacitada que estudia. Y de alguna manera volvemos a caer en el eje del mérito, ¿no? Como el que no hace mérito para dejar de robar o para tener un trabajo de ejecutivo manejando un Mercedes-Benz es porque no estudió, no se esforzó. Es buena tu pregunta. Es muy buena observación. Seguramente sin educación no se puede solucionar todo ese caos. Después podemos discutir y también discutir qué tipo de educación. Pero sin educación sabemos que no se puede. Pero también hay que hablar de las oportunidades, porque si no hay un Estado presente que te garantice la educación, los recursos, las herramientas para poder acceder a la educación, con becas, por ejemplo. Sí, accesibilidad, con tecnología. Sí, eso lo vimos en 2020 con la pandemia. Sin conectividad no había educación, básicamente, ¿no? Está bien,
se extendieron cuadernillos, o bueno, para gente que O no tenía. módulos de comida claro. No todos tienen la misma chance. Hay que garantizar. Nosotros, bueno, por algo también no es casualidad que estemos en este espacio. Históricamente el justicialismo ha tratado de que todos tengan las mismas chances ante las desigualdades que tiene, bueno, el sistema capitalista en sí. Entonces, qué bueno que todos puedan tener acceso a una computadora. Yo creo que habría que, bueno, se está reflotando la entrega de netbooks en las escuelas. Qué lindo que nosotros podíamos hacer algo parecido, por lo menos dotar a las escuelas de esa tecnología, de que tengan internet, que tengan libros, que tengan la misma igualdad de oportunidades que a lo mejor que alguien que tuvo la suerte o el destino lo puso en un hogar de una clase alta y acomodada económicamente. Sin la educación no se puede mejorar como país, eso lo sabemos. Se hace con educación, sí, pero también acompañada, como decís vos, de ciertas políticas que vayan de la mano. Pero también es necesario en algún momento dado, me parece, hacer un tipo de reforma educativa importante. No va a ser nuestra función porque lo nuestro es muy humilde acá, pero creo que no siempre estamos enseñando contenidos que les sirvan a nuestros estudiantes para vivir en el siglo XXI. Lo pienso porque seguramente debe haber mucha gente que cae en la delincuencia y que tiene el secundario completo. Debe haber mucha gente que está sin trabajo y está estudiando una carrera universitaria. Entonces, como que quizá la educación no es el todo. Si bien es el camino, pero no es la meta en sí. Es una parte de una columna vertebral, pero tiene que ir acompañado, ya te digo, de un montón de cosas, de cambios, políticas como dicen, públicas. de políticas públicas, de cambios importantes en la justicia, de cambios culturales también. A mí me gustaría, yo ojalá alcance a ver alguna gran reforma educativa en cuanto a los contenidos y la forma de trabajar también en clase. Yo no puedo creer que estemos trabajando todavía con fotocopias ¿viste? O cuando vos ves todavía, si bien es necesario, pero nosotros podríamos no estar... es tan significativo. Claro, o Como qué que hay que pasa con los bajarlo alumnos, a qué la pasa con realidad. nuestros estudiantes cuando vos ves que alguien les baja, no sé, un montón de material en blanco y negro y eso le va a servir para su vida cotidiana, con los desafíos que va a haber una persona que tenga 17, 18 años, ya a veces tiene que ya salir a trabajar, ya, hoy, mañana. Sí, ahí volvemos al tema de las oportunidades que decíamos, ¿no? Bueno. No todos cuentan con la misma oportunidad. Entonces a veces hay material teórico que sirve en la medida que vos puedas tener las herramientas para seguir estudiando, no sé, derecho el día de mañana. De hecho, a mí me encanta la historia, pero a veces hay cosas que no sé si son significativas para un pibe que tiene que salir a ganarse el pan porque ya es papá, o una nena que ya es mamá. Nosotros estamos muy contentos con el proyecto de escuela agraria entre sargentos, porque creemos que eso sí es significativo. En el corazón de la pampa húmeda, entre Sargento, en Carmen de Areco, vamos a tener una escuela después de muchos años que capacite a los estudiantes en las prácticas que tengan que ver con la agroindustria. Entonces esa escuela sí va a estar enseñando algo real, significativo. Por supuesto que las escuelas de acá también tienen un gran valor, pero en la reforma que uno plantearía sería que tratar de acercarlo más a la realidad, a dar herramientas para el día a día, el día de hoy. Queda ya muy poquito para llegar a las PASO y es el primer tramo de este año porque bueno, luego vendrá un impasse y la campaña va a continuar. Pero cómo, y con esto cerramos, ¿no? ¿Cómo ven la recepción hoy en día de los vecinos en general, de los votantes, Sí. ¿no? Nos atienden muy bien cuando vamos a los barrios. La realidad es que las demandas son cosas que se pueden solucionar ahora a corto plazo, ¿no? Como una cloaca, un pozo en la calle. O sea, no hay otras demandas ni otras problemáticas. Así que nosotros lo que esperamos es que decida el pueblo, estamos en democracia. Sí. No hacemos análisis sobre cómo van a ser las votaciones. No, pero lo que se ve y es gratificante el tema de sí, cómo te reciben. En el caso particular de los que hemos estado algún tiempo trabajando en lo público, también ahí es como que cosechás un poco lo que sembraste alguna vez. Si es bueno lo que sembraste. Claro. Sí, es bueno lo que sembraste. Por eso decimos que a veces es también todo un desafío golpear la puerta a cada vecino. Porque vos ahí, viste, te estás jugando a la memoria de la gente, a si vos realmente trabajaste bien en su momento, o a los funcionarios que están actualmente en gestión, que muchas veces nos acompañan. También podemos destacar que tenemos una especie de ventaja, en cierto sentido, que nos están acompañando los equipos municipales para brindar respuesta a un montón de problemáticas. Por ejemplo, la oficina de empleo nos acompaña en el día a día. De tierras y haciendas. De tierra, bueno, lo que es producción, lo que es vivienda, lo que es salud, bueno, con la doctora Damiano. Entonces vos te da la chance que también esta parte linda de la política, el no quedarse con lo feo. O sea, nosotros no vamos a golpear la puerta para criticar nada, sino para escuchar y proponer. Entonces nos vamos encontrando con algunas problemáticas y como decía Fátima, por ahí son sencillas. La gente por lo general no te pide cosas descabelladas.
Quieren que los escuches también. Que los escuche, hay mucha necesidad de poder charlar con el otro. Y de estando desde este lugar, estando alineado, como decíamos recién, con el Ejecutivo, con provincia, con Nación, tenés la posibilidad de decir, mirá, si te falta un medicamento, te puedes acercar, no sé, a la salita del barrio, que está muy bien dotada de medicación para que la tengas si no la puedes comprar. Hay capacitaciones para lograr acceder a un empleo el día de mañana. Hay líneas de crédito para mejorar tu vivienda. Está la posibilidad de que vos puedas mejorar con, no sé si haces algo artesanalmente en tu casa, que líneas de producción que te lo van a ayudar a vender más ese producto. Hay todo un abanico que te lo brinda el Estado, ¿no? Si es un Estado presente. Y que es el que nos respalda. Y la gestión también. Claro, y es el que nos respalda y nos hace sentir bien. Yo he participado de varias campañas y te digo que la verdad no es lo mismo ir a golpear solito, a criticar algo, que ir acompañado de respuestas y soluciones. Muchísimas gracias a los dos por haber pasado en este martes, en esta nueva semana, y nos vamos a volver a encontrar seguramente de acá a fin de año. Gracias a vos por el espacio. Gracias, la verdad, 1.000.000 de gracias por el espacio, porque siempre estamos muy cómodos acá charlando un rato.